Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema esencial del derecho comercial, las sociedades. Melissa, ¿puedes comenzar explicándonos qué es una sociedad y cuál es su fundamento legal en Colombia? Claro, profe. Una sociedad es una entidad jurídica creada por un acuerdo entre dos o más personas que buscan desarrollar una actividad económica para compartir utilidades. En Colombia, su fundamento legal principal está en el Código de Comercio, específicamente en los artículos 98 al 822, que regulan desde la Constitución hasta la disolución de las sociedades. Excelente, Melissa. Ahora, Julio, ¿puedes enumerar las sociedades mercantiles reconocidas por la ley colombiana y su fundamento legal? Sí, profe. En Colombia, las sociedades mercantiles incluyen la sociedad anónima, donde los accionistas limitan su responsabilidad al monto de sus aportes, y el capital se divide en acciones negociables, regulada principalmente por los artículos 373 al 452 del Código de Comercio. La sociedad de responsabilidad limitada, en la cual los socios responden solo hasta el monto de sus aportes, y no más de 25 socios pueden formar parte. Fundada en los artículos 353 al 372 del Código de Comercio. La sociedad por acciones simplificada, donde hay flexibilidad en la estructura, responsabilidad limitada a los aportes y se puede formar con un solo socio. Creada por la Ley 1258 de 2008, la sociedad en comandita simple, en la cual hay socios gestores con responsabilidad ilimitada y socios comanditarios que solo aportan capital. Dispuesta en los artículos 323 al 352 del Código de Comercio. La sociedad en comandita por acciones, que es similar a la anterior, pero el capital se divide en acciones, con socios gestores y comanditarios. También regulada en el Código de Comercio, específicamente en los artículos 323 al 352. Y la sociedad colectiva aquí, todos los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por las obligaciones de la sociedad, regida por los artículos 294 al 322 del Código de Comercio. Muy bien, es fundamental que comprendan cómo cada tipo de sociedad tiene su propio marco normativo que define sus características, derechos y obligaciones. Shelen, ¿qué nos puedes decir sobre las clases de sociedades que existen en el mundo y su reconocimiento en la legislación colombiana? A nivel global, existen diversos tipos de sociedades, como las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades cooperativas, entre otras. En Colombia, aunque la legislación está más enfocada en las sociedades mercantiles mencionadas, también se reconocen figuras como las sociedades civiles, reguladas por el Código Civil en los artículos 2079 al 2106. Correcto. En Colombia, si bien el foco está en las sociedades mercantiles, las sociedades civiles también tienen un lugar importante. Ahora, pasemos a los requisitos de existencia para el contrato de sociedad. Melissa, ¿qué nos puedes decir sobre esto según la legislación colombiana? Según el Código de Comercio, para que un contrato de sociedad exista legalmente, se necesitan 4 requisitos esenciales: capacidad legal de los socios, consentimiento, un objeto lícito y una causa lícita. Estos requisitos están establecidos en los artículos 98 y siguientes del Código de Comercio. Excelente. Julio, ¿qué más se requiere para que ese contrato sea válido? Para que el contrato sea válido, debe cumplir con los requisitos de validez según el artículo 1502 del Código Civil, que incluyen que no haya vicios del consentimiento, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita y que la formalidad legal, si la hubiere, se haya cumplido. En el caso de las sociedades mercantiles, además, el contrato debe ser escrito e inscrito en el registro mercantil, según lo dispone el artículo 110 del Código de Comercio. Exacto. La validez del contrato es crucial para que la sociedad tenga plena capacidad de actuar en el ámbito comercial. Ahora, hablemos de las fuentes del derecho en materia de sociedades. Shelen, ¿podrías mencionarlas y explicarlas brevemente? Claro, profe. Las fuentes del derecho en materia de sociedades en Colombia incluyen la ley como la Ley 1258 de 2008, que crea las SAS,
La jurisprudencia que son decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que interpretan y aplican la ley. La doctrina, las cuales son opiniones de los juristas, que aunque no son vinculantes, influyen en la interpretación de las normas y los principios generales del derecho, que suplen vacíos legales y guían la interpretación normativa. Muy bien explicado, Shellen. Ahora pasemos a un tema importante, la diferencia entre sociedades regulares e irregulares. Julio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Las sociedades regulares son aquellas que cumplen con todos los requisitos legales para su constitución, como la escritura pública y la inscripción en el registro mercantil, según el artículo 110 del Código de Comercio. Las sociedades irregulares, en cambio, no cumplen con alguno de estos requisitos, lo que afecta a su capacidad para actuar en el comercio, según lo dispuesto en el artículo 497 del mismo código. Correcto. Las sociedades irregulares, aunque pueden realizar actos comerciales, no tienen el mismo nivel de protección jurídica y sus socios pueden enfrentar responsabilidades adicionales. Shellen, ¿qué nos puedes decir sobre el fundamento legal de las sociedades sin ánimo de lucro en Colombia? Las sociedades sin ánimo de lucro en Colombia están reguladas principalmente por el Código Civil en los artículos 633 y siguientes, y por normas especiales como el Decreto 2150 de 1995. Estas sociedades, a diferencia de las mercantiles, no buscan repartir utilidades entre sus miembros, sino que sus excedentes deben ser reinvertidos en su objeto social. Así es, Shellen. Es importante notar que, aunque no persiguen un lucro, estas sociedades deben cumplir con requisitos formales y registrarse ante la Cámara de Comercio, como lo indica el Decreto 2150 de 1995. Mafe, ¿qué puedes decirnos sobre los pasos para registrar una sociedad en Colombia? Profe, para registrar una sociedad en Colombia, primero se debe elaborar el documento de constitución, que puede ser una escritura pública o un documento privado, dependiendo del tipo de sociedad. Luego, se debe inscribir en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, según lo dispuesto en el artículo 110 del Código de Comercio. Además, es necesario obtener el número de identificación tributaria ante la DIAN, como lo establece el Decreto 2649 de 1993. Correcto, Mafe. Es un proceso formal que asegura la legalidad y transparencia de la sociedad. Melissa, ahora que hemos mencionado el registro, ¿qué nos puedes decir sobre los órganos de representación en las sociedades mercantiles? En las sociedades mercantiles, los órganos de representación varían según el tipo de sociedad. Por ejemplo, en una sociedad anónima, los principales órganos son la Asamblea General de Accionistas, máximo órgano de decisión; la Junta Directiva, encargada de la administración; la representante legal, responsable de la gestión diaria. En una SAS existe mayor flexibilidad, y aunque generalmente hay un representante legal, no es obligatorio tener una junta directiva, según lo dispuesto por la Ley 1258 de 2008. Excelente. Es crucial entender cómo cada sociedad tiene su estructura de gobierno, lo que impacta la toma de decisiones y la responsabilidad de los socios. Julio, ¿puedes hablarnos de las responsabilidades de los socios? Claro, profe. Las responsabilidades de los socios varían según el tipo de sociedad. En una sociedad colectiva, los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por las deudas sociales, como lo establece el artículo 300 del Código de Comercio. En cambio, en una sociedad de responsabilidad limitada o una SAS, los socios responden solo hasta el monto de sus aportes, según los artículos 353 y 43 del Código de Comercio y la Ley 1258 de 2008, respectivamente. Muy bien, Julio. Esa distinción es vital para elegir el tipo de sociedad que mejor se adapte a las necesidades y riesgos que los socios están dispuestos a asumir. Ahora, Mafe, ¿qué sabes sobre las empresas DAO y cómo encajan en este contexto? Las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas, son un tipo de organización que opera mediante contratos inteligentes en una blockchain, sin una estructura jerárquica tradicional.
Aunque estas organizaciones son una tendencia global, en Colombia todavía no cuentan con un marco legal específico. Sin embargo, su potencial para transformar la manera en que se gestionan las sociedades es inmenso, ya que permiten una gestión transparente y descentralizada, donde las decisiones se toman mediante votaciones digitales y los contratos se ejecutan automáticamente, todo registrado en una cadena de bloques. Muy interesante, Mafe. Aunque las DAO representan el futuro de las organizaciones, en Colombia aún estamos en proceso de adaptación a estas nuevas tecnologías. Es crucial que como futuros abogados estén al tanto de estas innovaciones y cómo podrían integrarse o chocar con la legislación actual. Ahora, para cerrar nuestra sesión, quiero que recuerden esta frase. Las sociedades en Colombia son el motor que impulsa el crecimiento económico, transformando ideas en realidad y creando oportunidades que forjan el futuro del país. Nos vemos en la próxima clase.